Vale, vamos a ver la segunda parte, el núcleo formativo 2, que hablaremos sobre las máquinas y los equipos utilizados en los tratamientos térmicos. Vale, antes de empezar, explicar que hay dos tipos o dos grandes grupos de tratamientos térmicos, en los que el primer grupo son los que no hay cambio en la composición interna del material, con lo cual podemos retroceder al estado inicial tantas veces como queramos. Y el segundo gran grupo es el que sí que existe cambio en la composición interna del material, con lo cual no podremos volver al estado inicial. ¿Vale? Los comentaremos en la unidad formativa 3, todos estos, así que ahora simplemente saber que existen estos dos grupos y que estos elementos de esta máquina utilizada difiere un poco entre el primer y el segundo grupo. ¿Vale? La mayoría es la misma, el proceso es el mismo, pero hay pequeños detalles que hay que tener en cuenta, sobre todo para el segundo grupo. Lo primero que hay que hacer en un tratamiento térmico es calentar la pieza. Pues para ello me hace falta un horno. ¿Vale? Hornos hay de muchos tipos. Hornos eléctricos, de gasoil, de gas, carbón, ¿vale? Diferentes tamaños, dependiendo si estoy templando piezas para una bicicleta o piezas para un barco, ¿vale? Entonces, la idea es que da igual el sistema que utilicemos, es que la temperatura se tiene que poder controlar y se tiene que tener un control sobre la rampa de subida de la temperatura. Es decir, yo tengo que poder variar la temperatura poco a poco para que la pieza se caliente poco a poco y que no llegue a haber deformaciones o grietas, ¿vale? Que puedan partir la pieza. Sobre todo, es muy importante que no exista una gran variación de temperatura entre el exterior y el interior de la pieza. ¿Vale? Por lógica, cuando ponga la pieza en el horno, la parte exterior será la que reciba el calor antes, por lo cual es la que más se va a calentar, y en cambio el interior tardará más en calentarse. ¿Vale? Pues si hubiera mucha diferencia entre el exterior y el interior, lo que va a pasar es que se va a agrietar la parte exterior de la pieza. ¿Vale? Entonces, una cosa que tienen que tener en cuenta los hornos es que no puede haber una diferencia mayor a 20 grados entre dos puntos que estén separados 50 milímetros, ¿vale? Dentro de las piezas. Con lo cual necesito tener un buen control y un buen aislamiento del horno. Un problema que nos encontramos es que yo puedo tomar la medida exterior de la pieza, pero nunca puedo tomar la medida interior de la pieza, ¿vale? Entonces, para intentar minimizar estos, vamos a llamarle error, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, seguir estas 5 pautas para evitar en la mayor parte posible los posibles errores posteriores. Por ejemplo, primero, para calentar el acero o el carbón hasta los 850 grados de temperatura ambiente, necesitaremos 1 hora por cada 50 milímetros de diámetro. Oye, que la pieza es de 200 milímetros, pues tendré que calentar desde 0 hasta 850 en una rampa que dure 4 horas. ¿Vale? De esta manera evitaré las posibles grietas o las deformaciones en la pieza. Por ejemplo, piezas que tengan formas desiguales, que tengan una zona muy estrecha y una zona muy gruesa, lo que haré es calentar lentamente, siguiendo los criterios que hemos visto aquí anteriormente, hasta 150 por debajo, es decir, pues si tiene que llegar a 850, pues hasta 700 grados. Cuando ya tenga este calentamiento realizado, haré un calentamiento rápido hasta la temperatura de temple, ¿vale? Y luego haremos el enfriamiento. En los aceros aleados, como las tensiones que se pueden generar son mayores, por tanto hay mayor riesgo de roturas, grietas, lo que voy a hacer es emplear tiempos más elevados de calentamiento, es decir, calentar más lentamente. Por ejemplo, si la superficie está rectificada, es brillante, ¿vale? El tiempo de calentamiento aumentará, porque al estar la capa exterior brillante, muy plana, ¿vale? Muy lisa, lo que hace es rebotar parte del calor que emite el horno, con lo cual tarda más en calentarse. Y una cosa que tener en cuenta, pues no introducir piezas de diámetro superior a 100 milímetros en un horno cuya temperatura sea superior a los 300. ¿Vale? Si no se ha precalentado la pieza previamente, sino cuando deje esa pieza que estará a 20 grados, 18, en un horno que está por encima de 300 grados, hay un cambio muy brusco en la parte exterior y se producirán grietas. ¿Vale? Ya digo, estas 5 pautas es para minimizar el fallo de la temperatura interior que no podemos controlar. ¿Vale? La exterior sí. ¿Cómo la podemos controlar? Pues visualmente. Aquí tenéis una tabla en colores de aceros. En rojo 500 grados, en blanco 1500 grados. ¿Vale? A medida que se va calentando el acero va cambiando de color.
Claro, esto es muy subjetivo, ver el color, si es igual, ¿vale? Pero bueno, te da una idea de si estoy llegando, todavía me falta o me he pasado. La manera correcta es utilizar un pirómetro, que es un termómetro, ¿vale? Pero es un termómetro láser, no tendremos contacto con la pieza y la medida es muchísimo más rápida. Pero siempre lo he dicho, mediremos la temperatura exterior de la corteza, no la de interior, ¿vale? Pero bueno, es una pauta, un punto importante para saber cuándo llega la temperatura. Entonces, aquí puedo mantener el tiempo que me marque el fabricante para que toda la pieza esté a la misma temperatura. Vale, ¿qué puede pasar si me paso de temperatura o si me paso de tiempo? ¿Vale? Son dos defectos que se producen en los aceros. Los dos son reversibles. ¿Vale? Yo hago un normalizado, vuelvo al estado inicial y aquí no ha pasado nada. Vuelvo a hacer el tratamiento térmico y ya está. He perdido dinero y tiempo, pero ya está. El primer fallo es el acero sobrecalentado. Esto pasa cuando mantengo el acero por encima de temperatura crítica durante un tiempo excesivo. ¿Vale? Cuando está durante demasiado tiempo en esa temperatura crítica, los granos de austenita pierden su calidad. ¿Vale? Con lo cual, cuando haga tratamiento térmico, la pieza obtenida no será lo que yo estaba buscando. ¿Vale? Pues el normalizado, pues voy a hacer el tratamiento térmico. Ya está. Y otro defecto que encuentro es el acero quemado. Es cuando me he pasado a la temperatura crítica y estoy llegando ya casi a la temperatura punto de fusión. Ya la pieza está casi a punto de derretirse. ¿Vale? En estos momentos los granos no siguen un orden lógico, con lo cual lo que voy a obtener no es lo que estoy buscando y la pieza será excesivamente frágil. ¿Vale? Con lo cual no se podría utilizar. ¿Vale? Aquí me he dejado una cosa que pone, el problema radica en que no se puede regenerar con ningún sistema posterior. Puedo recuperar el acero, pero normalmente la pieza se ha deformado, con lo cual sí el acero se puede recuperar, pero no la pieza en sí. Vale, entonces los hornos, bueno, cada horno dependiendo para lo que quiera utilizar tendrá un tamaño u otro. Importantísimo que la temperatura se pueda regular fácilmente, esos aumentos y disminuciones de temperatura. Debe ser sencilla esa regulación. Los más antiguos o los más sencillos es como el horno que tengáis en casa y los más modernos pues es una rampa que se programa y ella sola va subiendo la temperatura a medida que le voy diciendo el tiempo, la rampa de subida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que hemos comentado, el interior del horno no puede haber una temperatura superior a 20 grados entre las dos partes de la pieza separadas 50 milímetros. Debe tener suficiente inercia calorífica para que cuando yo abra el horno a poner las piezas la temperatura del horno no baje. ¿Vale? Ahora veremos la siguiente imagen, veremos el horno que tenéis en el taller que tiene una pedazo cámara de reflectario que es para mantener esa inercia calorífica, ¿vale? Que cuando yo abra y vuelva a cerrar el horno no bajará un poco de temperatura, lógicamente, pero no baje excesivamente esa temperatura. Y aquí está la diferencia entre si es con tratamiento térmico o tratamiento termoquímico, deben estar acondicionados a ser posible para utilizar atmósferas controladas. Esto solo utilizaremos en tratamientos termoquímicos, pero normalmente ya los hornos pues los haces para dos tratamientos. Aquí tenéis un horno, el más utilizado, el más corriente, el más fácil de ajustar, etcétera, etcétera, son el horno eléctrico. ¿Vale? Entonces tenéis una zona de reflectario alrededor del horno y en la parte interior, esta zona de aquí sería reflectario, ¿vale? Ladrillo, igual que la pared. El horno sería solo, o sea, donde podía poner piezas sería este trocito de aquí solo. Y estas líneas que veis por aquí son resistencias eléctricas, con lo cual yo puedo regular mediante esta fuente que tengo aquí abajo, dándole más o menos potencia el calor que hay en ese horno, parecido al horno que tenemos en casa. La diferencia es que no veo el interior. ¿Vale? Entonces aquí en la parte exterior hay un orificio para poner un termómetro y controlar la temperatura interior del horno. ¿Vale? Pero lo dicho, hay hornos que van con gas, hay otro tipo de hornos, ¿vale? Vale, ya tengo la pieza calentada, ya tengo la pieza mantenida dentro del horno a una temperatura y ahora hay que enfriar la pieza. Si el calentamiento de la pieza es importante, el enfriamiento de la pieza también lo es de importante, ¿vale? Tiene que hacerse suficientemente rápido para mantener la estructura que estoy buscando, pero sin que sea excesivamente rápido, porque si lo hago muy rápido, lo que van a aparecer serán grietas o simplemente se va a romper la pieza. ¿Vale? Si alguna vez habéis soldado con electrodos, un caso que pasa similar,
cuando haces un punto de soldadura para aguantar dos piezas, si se enfría muy rápido, a veces esos puntos petan, ¿vale? Se rompen. Y es porque no aguantas esa tensión. Pues en un tratamiento térmico puede pasar eso. Pero si se rompe la pieza, todo el mecanizado, todo el temple que hemos hecho va a la basura, ¿vale? Perdemos mucho tiempo y también perdemos dinero. Entonces lo que necesitaré será enfriar o bien rápido a una velocidad correcta para hacer tratamientos térmicos o bien lento para hacer normalizados. Da igual cómo sea, pero en ambos casos necesito tener el control de esa velocidad. ¿Vale? Y para hacer ese enfriamiento, los más utilizados son aguas, aceites, baños de sales y aire. El agua. Utilizaré agua a 20 grados, ¿vale? Temperatura ambiente, y lo haré para piezas que tengan más de 10 milímetros de espesor. ¿Vale? Acero al carbono, acero normal y de baja aleación para más de 25 milímetros de espesor. Cuando las piezas sean más pequeñas, en lugar de enfriarlo con agua, haré un enfriamiento con aceite. El aceite está a 50 grados y haremos el mismo proceso. ¿Vale? Cuando quiera mantener o tener más uniforme la velocidad de enfriamiento, utilizaré un baño de sales. ¿Vale? A medida que voy pasando de línea, el coste de ese material es mayor. ¿Vale? Pero, bueno, el baño de sales lo que consigue es que el enfriamiento sea más uniforme, ¿vale? Con lo cual entre la parte exterior y la parte interior hay menos diferencia de dureza. Y otra opción para enfriar zonas concretas y de manera muy rápida es el aire. Es un chorro de aire, una zona muy concreta de la pieza, con lo cual esa zona se enfriará antes que el resto de la pieza. ¿Vale? Los tres primeros, que son sumergirlo dentro de agua, aceite o un baño de sales, es importantísimo que toda la pieza esté sumergida dentro del baño y también que si la pieza es muy grande, pues el recipiente o el líquido que lo contenga haya líquido suficiente para que cuando entre la pieza no se caliente el líquido, ¿vale? Lógicamente. O si estoy haciendo temples continuamente, ¿vale? Pues necesito que ese líquido esté refrigerado para que la temperatura del líquido sea la misma cuando empiezo que cuando lleve media mañana. ¿Vale? Y una opción que puedo hacer para aumentar esa capacidad de enfriamiento es aplicarle un sistema bien al agua, al aceite, al baño o al aire. Aquí tenéis en la primera columna, la primera fila, perdón, tenéis el poder calorífico que tiene esos cuatro materiales. ¿Vale? Si os fijáis, el peor es el aire, ¿vale? El mejor son las sales, luego tengo el agua y luego el aceite mineral. Recordad que el aceite mineral era para esas piezas de menor espesor, el agua para piezas de mayor espesor y las sales era cuando diríamos tener el control. ¿Vale? Veis que yo puedo dejar esos productos en reposo, tal y como están ahí, o los puedo agitar. Agitar es remover, ¿vale? Como cuando cogemos la leche o el café y le damos vueltas con la cuchara para que se enfríe. Pues esa agitación puede ser media, moderada, acentuada, fuerte o violenta. Y si os fijáis, a medida que yo voy moviendo, por ejemplo, más la cuchara en el café, lo que voy a hacer es enfriar antes el café, ¿vale? Pues obteniendo esa agitación de pieza o del baño que tengo para hacer el enfriamiento, conseguiré aumentar ese poder calorífico, por lo tanto, que el enfriamiento sea mucho más rápido y que más estructura de temple se quede en la pieza, ¿vale? Fijaros que aquí aumenta del orden de 4 veces, aquí también, aquí del orden de 2 veces y aquí del orden de 10 veces, ¿vale? Bueno, pues ahora con esto podéis realizar el segundo test, que sería el UFNF2A1EJ01, que tenéis en la página web.